Bienvenidos a Sanando desde Adentro, un espacio donde tu sanación y crecimiento personal comienza. Este será un lugar para sanar, crecer, encontrar la inspiración que necesitas para transformar tu vida, cambiar tus creencias limitantes y convertirte en tu mejor versión. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sanando desde Adentro. Mi nombre es Alejandra Gómez y este episodio es sumamente especial. Hoy vamos a tener una invitada que hace parte del equipo de terapeutas de Biosaben, pero que aparte tiene una especialidad en alimentación y cambio de hábitos. Adri, bienvenida a este episodio. Quiero que por favor te presentes. Hola Aleja, buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, soy Adriana Pedraza. Como Aleja ya lo dijo, soy coach en cambio de hábitos y terapeuta en sanación emocional. Y la verdad estoy muy honrada, muy agradecida por estar acá en este episodio. Bienvenida Adri, qué rico que aceptaste esta invitación. Y yo quiero que antes de entrar como en materia de hablar de alimentación y hábitos, quiero que nos cuentes qué te inspiró a formarte y a estar en este campo de la alimentación. Bueno, fui yo mi propia inspiración. Me encanta. Porque pues venía de un proceso de enfermedad, de tener 26 kilos de sobrepeso. Y bueno, logré pues superar esta situación, logré bajar el sobrepeso y pues en todo este proceso del ensayo y del error, ¿no? Porque pues obviamente cuando empecé lo hice de muy mala manera, empecé solamente como pensando en el cuerpo, ¿cierto? En el peso, pero no veía el trasfondo de todo eso, ¿sí? No veía que no era solo sobrepeso, sino que tenía un proceso de enfermedad, vivía con unas migrañas constantes, tenía síndrome de ovario poliquístico, me estaban estudiando un hipotiroidismo, bueno, vivía cansada todo el tiempo, pero todo eso era a raíz del sobrepeso y de la mala alimentación, porque realmente, o sea, fue un momento de mi vida donde estaba al tope emocional. Eso me llevaba a situaciones de ansiedad, mucha ansiedad, comía súper mal. Y bueno, cuando decido hacer este cambio, ¿cierto? Inicié mal, muy mal, dejándome llevar por la industria, que eso es lo que nos pasa generalmente. Y pues ahí viene pues la búsqueda, ¿cierto? Porque pues soy investigadora, bueno, fui 9 años investigadora. Y pues como que eso me impulsó, ¿cierto? A la búsqueda de otras cosas diferentes que me ayudaran a tener un peso saludable, a estar saludable, que era lo más importante. Y pues ahí es donde viene la formación en cambio de hábitos. Y en esta formación pues fui mi propio experimento. Todo lo que iba aprendiendo lo iba aplicando en mí, en mi familia, y empecé a ver los cambios que son cambios, es un proceso lento, son cambios un poco lentos, pero que realmente son súper satisfactorios porque desapareció mi migraña, toda la situación física que estaba viviendo realmente mejoró demasiado, mi estado de ánimo, o sea, mis emociones mejoraron muchísimo. Entonces, bueno, esto fue lo que me llevó a la inspiración, ¿cierto? A seguir en este camino del cambio de hábitos y además acompañar a personas en este camino. Hay algo supremamente, Adri, que dijiste y que yo lo veo también mucho en consulta, y es que las personas, o sea, tu cambio de mentalidad o tu inspiración llegó por el sobrepeso, pero el sobrepeso te diste cuenta que tenías migrañas, que tenías ovarios poliquísticos, que tenías también y Hipotiroidismo. exacto. ¿Y por qué quería como hacer énfasis en este punto? Y es que el estado natural de nuestro cuerpo es vivir en bienestar. Y a veces nos hemos acostumbrado a un montón de enfermedades. Porque a mí también a consulta me llegan y me dicen, ay, no, vengo a tratar esto. Pero después en el camino no se va dando cuenta que también sufren de migraña, que también tienen problemas digestivos, que tienen rinitis. Entonces me parece muy valioso que algo como el sobrepeso te llevó fue a descubrir todo lo que síntomas que tenías y todos los conflictos emocionales que también necesitabas sanar. Total, o sea, para mí era tan normal despertarme con el dolor de cabeza, o sea, es que era literal, yo abría los ojos y de una era el dolor de cabeza, pero para mí era normal. Y vivía con una farmacia en mi bolso, o sea, era la pasta para la cabeza, la pasta para esto, la pasta para lo otro, y para mí era súper normal.
Otra cosa que era muy normal era el estreñimiento. Yo vivía con un estreñimiento terrible. También es súper común. Sí, sí, a mí también me ha pasado en consulta. Si usted nos está escuchando, tiene migrañas, estreñimiento, rinitis, eso no es normal, no nos acostumbremos a la enfermedad, porque como les decía ahorita, el estado natural de nuestro cuerpo es vivir en bienestar. Adri, ahorita también decías algo que empezaste como mal el camino de la alimentación y yo creo, y esta es una pregunta que tenía acá, y es, quiero que hablemos un poco sobre los mitos sobre una alimentación saludable. Y porque yo también en un proceso, cuando yo empecé a alimentarme saludablemente, tenía como muchos mitos. Entonces yo pensaba, por ejemplo, que la alimentación saludable era muchísimo más costosa. Tenía que no era rica. Entonces yo decía, yo no, ya voy a empezar, si me voy a alimentar sano, ya voy a empezar a comer maluco, ¿cierto? Entonces yo quiero que nos cuentes desde tu experiencia, si estos mitos también los encuentras, qué otros mitos acompañan el tener una alimentación saludable. Bueno, sí, cuando yo te dije que había empezado mal, es porque mi afán principal era bajar de peso, ¿cierto? Entonces, yo nunca pensé en la alimentación saludable, o sea, no, era bajar de peso como era peso, sí, era el peso como sea. Entonces, en la industria hay demasiadas cosas que te ofrecen mágicas para bajar de peso, súper mágicas, pero no es que sean tan mágicas, ¿cierto? Simplemente llevan a la persona a un estado de hipocalórico, ¿cierto? Muy, muy bajas calorías, ¿sí? Y alimentarse con unos polvitos mágicos, ¿cierto? Que supuestamente esos polvitos son los que hacen la magia, pero realmente que no son sostenibles en el tiempo, que puede que, y que mucha gente puede que lo intente y diga, ay, pero es que a esta persona le funcionó o hago yo misma, pero eso no es sostenible en el tiempo. no es sostenible ni económicamente ni por satisfacción. O sea, uno se cansa de comer, desayunarse con un polvito mágico, la comida medianamente decente era el almuerzo y nuevamente en la cena otro polvito mágico y pues hacer ejercicio hasta morir. Entonces, por eso digo que empecé mal. Pero ya después cuando entro, ¿cierto? En ya realmente en lo que es alimentación saludable, cuando empecé a aprender, cuando estudié, que ya supe que era alimentación saludable, pues los principales mitos y bueno, lo que yo pensaba era, ay no, es que pereza, eso es aburrido, eso es feo, además costoso, pero ya me empecé a dar cuenta que no era costoso, era más costoso comprar los polvitos mágicos, eso era mucho más costoso, porque a diferencia de lo que muchas personas creen, porque a mí me llegan muchas personas a consultar y, no, pero es que esas tiendas saludables, todo es carísimo, pero es que además que son cosas como desabridas, que no saben bien, realmente... Y se les olvida ir a la plaza de mercado, donde Exactamente. está la verdadera medicina y alimentación. A eso iba, que eso no es saludable. O sea, hay muchas tiendas saludables y hay cosas interesantes, no digo que no, Hay sustitutos pero, interesantes. pero mi visita a esas tiendas es por allá de vez en cuando. Mi visita constante es a la plaza, como tú dijiste, donde encontramos un mundo saludable realmente, ¿cierto? Todo lo que viene de la tierra, de los árboles, lo que nos da la naturaleza, eso es lo saludable. Y además nos da vida, o sea, alimentarnos con un paquete no nos va a dar vida. En cambio, aliméntate con una fruta, con unas verduras, eso es vida, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos que lo que la gente cree siempre es que es aburrido y costoso, ¿sí? Pero no es para nada aburrido y costoso. Tú mira tu nevera llena de frutas y verduras y verás cómo se ve de colorida y de bonita. Y que yo pienso, Adri, también que en este punto es acostumbrar el paladar a otros sabores que en el tiempo nos van a saber también diferentes. Y se me viene esto a la mente porque cuando yo empecé mi camino de alimentación, una de las primeras cosas que yo dejé fueron las gaseosas. Entonces, en mi apartamento nunca se compró una gaseosa, no se volvió a comprar una gaseosa y mi esposo consumía gaseosas, entonces por ende él también dejó de consumir gaseosas, ¿cierto? Entonces ya teníamos pues como otras bebidas. Y constantemente, a veces cuando salíamos y él decía, ve, voy a pedir esta comida con esta gaseosita, hace tiempo no tomo. Ya se tomaba esta gaseosa y me decía, esto me sabe súper maluco, me sabe súper dulce, porque ya había acostumbrado un poco su paladar a otras cosas. Entonces a veces la gente se cierra y dice, es que no, es que eso es muy maluco, eso es aburrido y no se permiten como disfrutar de otros sabores. Sí, porque además es que desde pequeños nos han acostumbrado al sabor dulce, ¿cierto?
Básicamente, por ejemplo, los niños que no son lactados por la mamá, ¿cierto? Ellos están acostumbrados al dulce desde la leche, porque la leche en tarro con la que alimentan a los niños es azúcar, ¿cierto? Entonces, pues ya después un niño, darle tú una verdura en su estado natural, una fruta ácida en su estado natural, pues te la va a rechazar, ¿cierto? Entonces, y hemos venido estando acostumbrados a eso, ¿cierto? Creemos que lo rico tiene que ser dulce, pero hay cosas, muchos vegetales que son demasiado ricos, muchas frutas que son demasiado ricas. Y que pueden ser sustitutos para postres muchos, muy sanos. Total, 100%. Bueno, Adri, entonces, partiendo como de esto, quiero que nos digas cuáles serían como esos pasos básicos que recomiendas cuando alguien quiere empezar a alimentarse saludable. Bueno, una alimentación saludable, generalmente me llegan a mí a consulta las personas como diciéndome, no, es que yo ya estuve en el nutricionista, pero es que me quito de todo. Todo me lo quito, de hecho yo no sabía ni qué comer. Yo no trabajo así, ¿cierto? Una alimentación saludable la vamos implementando poco a poco, paso a paso, y no es quitando, simplemente es añadiendo cosas. Entonces, si tú no estás acostumbrada a consumir verduras en tu diario vivir, y pues que las verduras deberían ser el 60% de nuestra alimentación, entonces no hay necesidad de que quites alimentos que estás comiendo ahora, sino que empieces a incluir. Entonces, si no estás comiendo, incluye verduras. Si en tu día a día no hacen parte las frutas, entonces incluye frutas, ¿cierto? Esos son como los primeros pasos, incluir en vez de quitar. Otra cosa, digamos que hay algo que sí deberíamos quitar, pero también se hace poco a poco, y es el azúcar. Entonces, si yo me tomo 2 cafés al día y me los tomo con 3 cucharas de azúcar, pues empieza a bajarle a cuchara y media, ¿sí? No importa, o sea, no hay necesidad de quitar todo de tacazo, sino poco a poco, ¿cierto? Y primero ir incluyendo esas cosas que realmente son saludables antes de eliminar. Me encanta eso porque siempre que uno piensa en alimentarse sano, uno siempre piensa en excluir un montón de cosas, porque es que yo también lo viví. También hubo un momento de mi vida donde excluí un montón de cosas, pero no, o sea, incluye esas cosas saludables que no estás consumiendo en estos momentos. Me encantó. Algo, Adri, que dijiste también en un inicio, cómo empezó tu proceso, que fue tu mayor inspiración y me encanta, y es que tú empezaste por un proceso de obesidad, estudiaste coach en cambio de hábitos y alimentación, pero después estudiaste, te certificaste como terapeuta en biosanación emocional, ¿cierto? Y yo pienso que ahí te diste cuenta como de la relación que había de la salud mental con la alimentación y quiero que nos hables un poco de eso. Total, 100%. ¿Qué me lleva a mí a estudiar terapia en sanación emocional? Que ya estaba viendo yo a las personas que estaba acompañando y lo estaba viendo en mí misma también, estancamiento, ¿cierto? Un punto de estancamiento, un punto de frustración también, ¿sí? Entonces yo dije, algo falta. Y en la certificación que hice de coach en cambio de hábitos, yo tuve un módulo de emociones. Genial. Entonces yo cuando empecé a mirar eso, esas frustraciones, estancamientos, dije, algo falta, algo está pasando, aquí algo se necesita de más. Y empiezo yo a mirar, a recordar, a repasar como todo eso que había visto en la formación. Y ya dije yo, no, claro, las emociones juegan un papel súper importante. Eso lleva a las personas a recaer, ¿cierto? El hecho de tener emociones no gestionadas nos hace recaer, ¿sí? Entonces, eso fue lo que me llevó a estudiar terapia. Y no solo recaer, sino que también son un factor para que una persona no baje de peso. Ah, sí, totalmente, porque Hay conflictos emocionales que no te permiten bajar de peso. sí, O sea, que son un complemento supremamente importante. es que, bueno, acá te digo y les digo a todos, somos seres integrales, ¿sí? Yo trabajo desde la integralidad del ser humano y es que estamos compuestos por cuerpo, mente y alma. Entonces, centrarnos solo en uno de esos aspectos realmente no va a funcionar. Hay que trabajarlos en conjunto para que realmente podamos vivir en bienestar. Esos son los 3 aspectos del bienestar del ser humano. Bueno, algo supremamente importante que creo que ya lo hemos abordado, pero que quiero que lo profundicemos, y es cuáles son los errores más comunes que cometen las personas cuando van a iniciar un estilo de vida saludable o alimentarse sano.
eliminar todo de una, eliminar, ¿cierto? Porque si yo elimino y digo, no puedo comer esto, es que está prohibido, completamente prohibido, o sea, lo prohibido nos llama. Siempre, siempre Nos vamos a... hace ojitos. Exactamente, entonces, y resulta que prohibirse cosas, empezando una alimentación saludable, prohibirse cosas, por ejemplo, si a mí me gusta mucho el helado, a mí me gusta mucho la pizza, estar prohibiéndome esas cosas me genera ansiedad, ¿sí? E imaginarme comiendo esas cosas me va a generar el mismo efecto que si me las comiera. Entonces no está mal comer algo de vez en cuando. No, si es de vez en cuando, no. Pero otra cosa es que no se puede, digamos que convertir en algo de, bueno, hoy me como este postre y mañana, ay, no, pero es que no, hoy es otro postre. No, o sea, todos los días un postre diferente, finalmente va a ser exactamente lo mismo. Pero si a mí me gusta mucho el helado, yo lo hago con mi hijo. A nosotros nos encanta el helado y nos gusta mucho compartir un helado con mi hijo y yo me privé mucho tiempo de eso, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que cada 8 días, los domingos, vamos y nos comemos un helado. Y eso está bien, ¿cierto? Eso además que me libera de la culpa. Porque otra cosa es que cuando yo me prohíbo cosas al comer, cuando las como, ¿cierto? Después voy a tener culpa. Y la culpa, pues, es la que engorda. Me encanta que dijeras esa frase, Adri, porque recuerdo, y acá les voy a contar una anécdota. Cuando yo conocí a Adri y con toda la experiencia que ella tenía en alimentación, en cambio de hábitos, cuando tuvimos la oportunidad, como aparte del estudio, porque nos grabamos juntas, como de compartir en otro espacio, yo la vi que pidió postre y yo decía, ella come postre. Porque claro, yo también, y como muchos podemos caer en excluir absolutamente todos los alimentos y decir, no, eso es malo y lo satanizamos. Y me acuerdo que ella ese día me dijo esta frase y es, la culpa es la que engorda. ¿Cierto? Sí, eso es Cuando verdad. nosotros nos comemos ese postre pensando que va a engordar, nos va a engordar. Sí, Pero si no lo comemos porque estoy en un ambiente donde está chévere, voy a compartir, no me quiero privar de esto, pero sé que en un 80% mi alimentación está bien, súper válido. sí, no. Mira, dentro de las cosas más importantes en la alimentación saludable, de verdad, para que lo tengan muy en cuenta, es la conciencia, ¿cierto? Alimentarnos conscientemente es, mejor dicho, el éxito para poder llevar a cabo una alimentación bien. O sea, lo que tú dices, el 80% de la alimentación saludable está bien. Tengo un 20% donde puedo darme esos gustos, donde no me voy a privar tampoco de compartir, de salir a compartir con mis amigos en sociedad y todo eso, porque eso para mí fue un sufrimiento al principio, porque yo me prohibía demasiadas Y que cosas. yo pienso, Adri, que eso nos lleva a trastornos. Sí, total, total. Yo me prohibía salir, porque yo decía, no, pero ¿qué voy a comer? Pero es que no puedo comer esto, es que no puedo comer lo otro. No, o sea, eso no está bien, eso no es saludable, eso también. Sí. Entonces, hay que tener conciencia, hay que alimentarnos en conciencia y saber que si me estoy comiendo esto, lo hago porque quiero y no porque es prohibido y, mejor dicho, lo voy a comer porque tengo la oportunidad de comérmelo, porque la gente generalmente entra en esos estados de ansiedad, o sea, prohibirse cosas y digamos que no permitir esa flexibilidad en la alimentación nos hace caer en ansiedad 100%. Bueno, me encanta. Algo también, Adri, cuando empezamos como este camino de la alimentación, uno empieza súper motivado y uno dice, hoy como súper sano y empiezo así con una motivación en todo. ¿Cuáles son esos? Y que después como que se nos baja esa motivación. Sí, pasa, O claro. sea, o ya me como entonces, no tengo la conciencia que tú dices para alimentarte conscientemente, no tengo la conciencia y resulta que un cumpleaños en el trabajo y comí torta. Entonces eso lo veo como un retroceso grande. Entonces, ¿qué consejos nos puedes dar como para no perder la motivación o ver esas cosas como un retroceso en este camino? Bueno, la motivación realmente tiene que nacer del interior. O sea, de ahí tiene que ser la motivación. Tú tienes que ser tu propia motivación. Que no te motive el tener el cuerpo esbelto, que no te motive lo que van a decir los demás, que no te motive cosas externas, que realmente la motivación venga de tu interior, de cómo te sientes y cómo te percibes a ti mismo. Esa es la motivación más grande para yo decir, me como esta torta o no me la como, ¿cierto? Me la quiero comer conscientemente o definitivamente no me la voy a comer porque no me gusta, no me satisface. Y a mí me pasa
en la oficina, cuando estamos reunidos en la oficina, generalmente llevan mil cosas para compartir, porque la gente está acostumbrada a desayunar, tomar onces, almorzar, tomar onces y comer, o sea, a hacer 5 o 6 comidas al día y poco saludables. Entonces, a mí me pasa, llevan que la torta, que el pan, que X cosa y pues simplemente a mí no me antoja, ¿cierto? A mí no me gusta y está bien decir no, porque a veces otra cosa en la que caen las personas es, me toca comérmelo, o sea, me toca, ¿cierto? Por la presión social. Porque qué pena, qué van a decir mis compañeros, van a decir que, ay, qué tan aburrida, qué tan apática. No, simplemente si yo digo no, esos son mis límites, ¿cierto? Y yo pienso que ese saber poner límites también va muy ligado a cuando uno tiene una conciencia y se alimenta bien, porque en algún momento yo también lo experimenté. Yo era súper dulcera y cuando yo empecé a alimentarme sano, quedaba como bien saciada, que las otras cosas no me provocaban. Pero cuando empezaba a comer poquitos y no a restringirme, siempre iba a estar la ansiedad por querer ese alimento. Entonces, cuando uno tiene una alimentación equilibrada, fácilmente puede decir que no o puede decir que sí sin sentir esa culpa. Sí, además que si yo me alimento bien, le doy los requerimientos a mi cuerpo que necesita, pues realmente el cuerpo no te va a pedir otras cosas, ¿cierto? Ya otras cosas te las pide más tu mente que el cuerpo realmente. Bueno, Adri, quiero que ahora ya nos hables como de cuáles son esos alimentos o esos grupos de alimentos que necesitamos para tener una alimentación sana. Bueno, los alimentos base de la alimentación son las verduras y los vegetales. Esa es la base de la alimentación. Otro grupo importante de alimentos son las proteínas, ¿cierto? Las proteínas de muy buena calidad que las conseguimos en el huevo, que es una proteína excelente, la carne, el pollo, el pescado, ¿cierto? Sí, ya, bueno, las personas que son vegetarianas, pues hay fuentes de proteína vegetal que también son muy buenas. Otro grupo súper importante, las grasas saludables, ¿cierto? Generalmente hay médicos, cardiólogos, endocrinólogos, etcétera, que prohíben las grasas, ¿cierto? Entonces prohíben todo tipo de grasas, pero las grasas saludables, además que no hacen ningún daño, ayudan al sistema cardiovascular. Y algo también, Adri, que escuché, y no sé si pues es cierto o no, por ahí en un reel, era que las grasas alimentan el cerebro. Ah, sí, claro, nuestro sistema nervioso está compuesto de grasa, entonces, pues las grasas saludables me van a ayudar a fortalecer el sistema nervioso, el cerebro, la mente y por tanto las emociones, ¿cierto? Entonces, vamos en los vegetales, las proteínas. Pausa, Adri. En los vegetales todos son absolutamente sanos. Todos. O sea, no hay uno que uno diga, no, este vegetal de pronto no. No, todos son sanos. ¿Qué pasa? También hay que conocer nuestro cuerpo, porque hay unos vegetales que a unas personas no les caen bien, ¿cierto? Siéndolo el repollo. Yo he visto que hay gente que dice, ay, no, yo no como repollo porque me inflama. Sí, no solo el repollo, sino también los crucíferos, como el brócoli y el coliflor. También a veces son inflamatorios. Bueno, en algunas personas suelen ser inflamatorios. Pero que si son inflamatorios hay que buscar algo más, ¿cierto? Ah, bueno, sí, hay algo de trasfondo. Claro que sí, porque pues los vegetales no van a generar inflamación así, porque sí. Pero sí, digamos que hay que también aprender a conocernos y saber qué podemos comer, qué no podemos comer. Otro alimento que también suele a veces caer un poquito pesado es el pepino, ¿cierto? Entonces, a ver, por ejemplo, puedes probar que el pepino consumirlo sin las semillas, consumirlo sin la cáscara, ¿cierto? A ver cómo te va. A algunas personas les funciona sin semillas y sin cáscara, a otras personas definitivamente no les funciona. Entonces, ahí también hay que conocernos, ¿cierto? Pero absolutamente todos los vegetales son extraordinarios. Me encanta. Bueno, entonces vegetales, nos hablaste de las grasas. ¿Cuáles son esas grasas saludables que las personas pueden consumir? Bueno, las grasas saludables las encontramos en los pescados, ¿cierto? El omega 3 en el salmón, sobre todo. En el salmón encontramos una excelente fuente de grasa saludable, pero pues van a decir, no, pues es que el salmón es tremendamente costoso, pero algo más asequible, el aguacate. En el aguacate encontramos una fuente de grasa saludable excelente. El huevo es otra fuente de grasa saludable excelente.
Las nueces, ¿cierto? Nueces hablamos de almendras, marañones, macadamias, nuez Brasil, no maní, porque el maní suele confundirse con una nuez y el maní no es una nuez. El maní es una fuente de grasa, pero no es tan saludable, entonces lo saludable son las nueces. Bueno, ¿qué otra manera? El aceite de coco, ¿cierto? Las leches vegetales como la de coco, la de almendras, son fuente de grasa saludable. La mantequilla clarificada, ¿cierto? La mantequilla ghee es una excelente fuente. De hecho, el aceite de coco y la mantequilla ghee son los sustitutos del aceite de cocina. Con De aceite vegetal. exactamente, con esos dos grasas es que deberíamos cocinar en nuestra casa. Ujú, sí. Bueno, entonces vegetales, grasas, Proteínas. proteínas. Y en las proteínas está todo. Carne, pollo, pescado, huevo, ¿cierto? Y digamos que los vegetales, algunos tienen cierta cantidad de proteínas también. Las nueces, por ejemplo, tienen proteínas. ¿Sí? Hay muchos alimentos que nos ayudan a, digamos que a construir la proteína completa. Bueno, acá Adri te voy a hablar de un grupo de alimentos que yo sé que muchos consumimos y que a mí me encanta, que son los quesos. Cuéntanos un poquito lo que son los lácteos, todo lo que tiene que ver con quesos. ¿Es bueno o no es bueno consumirlos? Bueno, con los lácteos pasa algo y es que no son tan buenos porque generan inflamación. Entonces, digamos que si a ti te gusta mucho el queso, consume queso, no todos los días, sino de vez en cuando, y preferiblemente un queso con todo su contenido graso y que sea madurado, no queso fresco. Eso es como lo mejor que podemos consumir en cuanto a quesos. Otro lácteo es el yogur. El yogur bueno es el griego, ¿cierto? Que tiene pues una gran cantidad se me olvidó, de microorganismos, ¿cierto? De lactobacilos que hacen muy bien a nuestro intestino. Entonces el yogur griego sin azúcar, sin nada de endulzantes. Dentro de los lácteos, algo extraordinario, muy, muy bueno que nos ayuda a mejorar la flora intestinal es el kefir. El kefir es una excelente fuente, ¿cierto? Para mejorar la flora intestinal y recuperar la microbiota. Bueno, realmente la leche sí no la recomiendo para nada. Es tremendamente inflamatoria. Además que no tiene nada, o sea, la leche hay un mito y es que la leche El calcio. El calcio, mejor dicho, que el calcio para los niños. ¿En serio? Que la leche no tiene calcio. O sea, consigo más calcio en una cucharada de ajonjolí que en un vaso de leche, y más la leche ultraprocesada y bueno, todas esas leches, sí, o sea, no. Definitivamente, si vas a consumir lácteos, que sea queso madurado, kefir, yogur griego sin azúcar. Ok, bueno, me encanta. Adri, bueno, entonces ya hablando un poco más de las emociones, ¿cierto? Desde la parte emocional, dentro de la formación vimos algo que quiero como que nos ayudes a profundizar, y es cuando tenemos ansiedad por los alimentos. Entonces, se dice, o he escuchado yo, que cuando uno tiene ansiedad por el dulce, son conflictos que tiene que sanar con mamá, o cuando tiene ansiedad por la sal o la parva, el pan, son conflictos con nuestro padre. ¿Qué nos pudieras hablar sobre eso? Bueno, sí, los alimentos nos hablan mucho de arquetipos, ¿cierto? Y de emociones no gestionadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la ansiedad por los lácteos, a esas personas que les gustan hablar, ya que estábamos hablando de los lácteos, que les gustan mucho los lácteos, que les da mucha ansiedad y que necesitan estar consumiendo todo el tiempo leche, yogur y todo ese tipo de cosas, es porque hay conflictos no gestionados con mamá, ¿cierto? Hay un vínculo materno que está roto y que hay que recuperar. Lo mismo cuando hablamos del pan, ¿sí? Suele haber, eso es como una ansiedad generalizada, ¿cierto? El pan, la gente está muy acostumbrada a comer pan, ¿cierto? Pero hay personas que tienen demasiada ansiedad, es como esa necesidad de familia, de unidad, de papá, ¿cierto? Del amor de papá, del calorcito de papá, de ese calor de familia. De eso nos habla. Por ejemplo,
todo lo que es crunchy, ¿cierto? Cuando tenemos ansiedad por cosas crunchy, nos habla mucho de papá también, siempre ese deseo del amor de papá, necesito a mi papá, ¿sí? Eso. Y para hacer como un paréntesis, para que de pronto no se distorsione un poco la información, esto pasa es cuando tenemos ansiedad por ese grupo de alimentos. Es decir, que tú digas, es que yo tengo una ansiedad constante por el dulce y es algo como que no puedo parar. Entonces ahí es importante revisar conflictos con nuestra madre. No es que porque me gusta el dulce voy a tener un conflicto con mamá. Ah, no, porque una cosa es que a mí me gusta, otra cosa es que lo quiera comer todo el tiempo, porque a mí, pues, el dulce no me gusta, pero ni me disgusta, ¿cierto? Lo que me gusta es, por ejemplo, el heladito, pero es más como el hecho de compartirlo con mi hijo, ¿sí? Entonces, porque si yo estoy sola un domingo, a mí me dan ganas de comerme un helado un domingo, ¿cierto? Es más como por el compartir que tenemos con mi hijo. Y entonces, sí, no, una cosa es que nos gusta, otra cosa es esa ansiedad. Ujú. Eso sí nos habla de las emociones no gestionadas. Ok. Adri, bueno, entonces, partiendo de, ya nos hablaste como de los grupos de alimentación que son bases para tener una salud, una alimentación sana. ¿Cuál sería como esa dieta perfecta o cuál sería esa alimentación perfecta para tener como ese cuerpo deseado y tener buena salud? Bueno, dieta perfecta no hay, ¿sí? Ok. Y cuerpo deseado, ese cuerpo deseado es el que ya tiene, ¿cierto? El cuerpo perfecto es en el que ya estás, en el que estás habitando ahora. Ese es el cuerpo perfecto. No hay otro más perfecto, ¿cierto? Que una alimentación nos ayuda de pronto a disminuir la cantidad de grasa que tenemos, a sacar ese sobrepeso que de pronto tenemos. Eso es diferente, pero nuestro cuerpo ya es perfecto tal y como es. Y dieta perfecta tampoco hay, ¿sí? En las redes sociales encuentra uno que la keto, que la paleo, que la no sé qué, que las hice más ver. No La dieta de hay. eliminación. Eso sí. La dieta perfecta simplemente es que lleve esos alimentos de los que acabamos de hablar. Que tu plato, el 50% de tu plato sea vegetales, ¿cierto? Vegetales. Y el 25% sea proteínas, ¿cierto? Y el otro 25% grasas saludables. ¿Qué no hablamos ahorita? De los carbohidratos, Ay, sí, ¿sí? mira. De los carbohidratos. Que no, sí, porque fueron vegetales, entonces Bueno, ahí en parte vegetales son carbohidratos. Los vegetales son carbohidratos, pero ¿qué otros llamamos como carbohidratos? Que son los almidones, el arroz, la papa, la yuca, el Que no está plátano. malo consumirlos. No Que está también ahorita se mal. están satanizando un montón. Sí, total, sí, esos son, mejor dicho, prohibidos completamente. No, a mí me gusta mucho el arroz, ¿cierto? La Y si a ti arepita. te gusta también, sí, sí. Ok. Entonces, digamos que debe ir en poquita cantidad, muy poca cantidad, pero hay que consumirlos, ¿cierto? Si a ti te gustan, ya otra cosa es que no te gusten y está bien no consumirlos, ¿sí? Eso está bien. Entonces, realmente la alimentación perfecta es eso. Vegetales, proteínas, grasas saludables y el carbohidrato si te gusta, bueno, el almidón si te gusta. Adri, danos un ejemplo de qué comer en un día. En esos parámetros que nos acabas de explicar, ¿cuál sería como un desayuno, una cena, si de pronto incluir algo por ahí? O sea, en un día, ¿qué podamos comer para sanamente? Bueno, les voy a contar qué como yo en un día. Me encanta. ¿Cierto? Por ejemplo, hoy mi desayuno fue huevitos cocidos, que me encanta realmente. El huevo me gusta en todas las presentaciones, pero la presentación que más me gusta, no tanto cocido, sino como tibiecito, como blandito, durito, ese es mi preferido. Entonces comí 3 huevitos, ¿cierto? Porque pues todas las comidas deben llevar buena cantidad de proteína. Entonces me comí 3 huevitos, un jugo de vegetales, ¿cierto? En mi desayuno siempre, siempre tiene que haber un jugo de vegetales. Un jugo de vegetales que llevaba apio, pepino, hierbabuena y piña. Eso fue mi jugo. Y comí kefir con una granola sin azúcar. Ese fue mi desayuno. ¿Listo? El almuerzo, aguacate, tomate, pollo y un platanito asado en la freidora de aire pequeñito. Me encanta el plátano, entonces dentro de mis almidones preferidos son el plátano y el arroz.
Y bueno, la cena todavía no ha llegado a la cena, pero en la cena normalmente consumo o una sopita de vegetales o vuelvo y consumo un jugo de vegetales con una porción de proteína, bien sea de pollo o de pescado o unos huevitos nuevamente. Eso es básicamente lo que yo consumo en un día. Adri, yo creo que ahorita que hablábamos de mitos, de pronto nos faltó y es que cuando yo también me enfrenté como a comer sano, hubo dos cosas como que me encontré en el mundo, y es, tienes que comer 5 veces al día porque eso te acelera el metabolismo, tienes que ayunar y comer 2 o 3 alimentos. O sea, quiero como que nos aclares un poco si hay que comer cada 5 comidas al día o con 3 es suficiente. Háblanos un poco como sobre eso. Bueno, Aleja, a ti y a ustedes que están allá, eso no está escrito en ninguna parte. Lo que le funcione a cada persona. Exactamente. Si a ti te funciona comer 5 veces al día, está bien. Pero ¿qué pasa? Y les quiero hacer claridad en eso, y es que comer 5 veces al día no está bien. Voy a poner un ejemplo que normalmente es el ejemplo que le pongo a mis pacientes. Y es, ¿qué pasa? El carro. Normalmente el carro, ¿cierto? Uno cuida el carro con el alma, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si tú cada 2 kilómetros le pones gasolina a tu carro? Pues no está bien, ¿cierto? Sí, o sea, ¿para qué le voy a poner yo gasolina a mi carro cada 2 kilómetros si está perfecto, ¿sí? Entonces, tu cuerpo es exactamente igual, ¿cierto? Al cuerpo también hay que darle un espacio para que consuma la gasolina, ¿cierto? Entonces, imagínate yo dándole comida al cuerpo cada tres horas o cada 2 horas. Entonces, son picos glicémicos, ¿cierto? Y esos picos glicémicos es lo que va a dañar mi metabolismo. Entonces, el cuerpo hay que dejarlo descansar. Entonces, lo que yo personalmente sugiero 3 comidas al día, ¿cierto? Una en la mañana, una en mediodía, una en la noche, está bien, ¿cierto? Y dejar descansar el cuerpo entre 10 y 12 horas, ¿cierto? Que es en la noche, el sueño, ¿sí? No nos va a pasar absolutamente nada si no comemos, y si no tocaría pues despertarnos a la noche a comer. Entonces, dejar descansar el cuerpo es importante. Si a ti te va bien con 2 comidas, bueno, perfectamente, ¿sí? Yo a veces hago 3 comidas y a veces hago 2 comidas. Eso también va en conocerme, en escuchar mi cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo quiero comer 2 veces, lo hago 2 veces. Si quiero comer 3 veces, lo hago 3 veces. Bueno, Adri, en esto de la alimentación, y yo creo que esta es una pregunta que también muchas personas tienen porque genera mucha confusión, y es que culturalmente se nos enseñó a acompañar las comidas con jugos y que los jugos son muy sanos, o que el desayuno con jugo de naranja o gaseosas. ¿Qué tan bueno o no es esto? ¿Y cuál sería como entonces ese acompañamiento ideal de las comidas a nivel de bebidas? Bueno, realmente la bebida no es necesaria en la comida. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos comiendo y consumiendo algo líquido, lo que hacemos es disolver los jugos gástricos, y eso hace que nuestra digestión no sea tan buena, ¿sí? Entonces ahí también pueden venir problemas de reflujo, de gastritis, bueno, otro tipo de inconvenientes porque no permitimos a los jugos gástricos hacer su trabajo. Entonces, realmente lo más aconsejable es no consumir nada, ¿cierto? Y los jugos realmente no son buenos. O sea, si tú te vas a consumir la fruta, hazlo en su estado natural, ¿cierto? La fruta es absolutamente deliciosa en su estado natural porque además nos provee fibra, pues el azúcar natural de la fruta, ¿cierto? Y además el poder saborearla tal y como es. En el jugo, ¿qué pasa? En el jugo lo que hacemos es disolver Se todo pierde la fibra. se pierde y no se pierde. O sea, si yo cuelo el jugo, pues la voy a perder completamente, ¿cierto? Pero si no, lo que voy a hacer es disolverla y ya no voy a tener la cantidad de fibra que realmente le pertenece a esa fruta. Y básicamente lo que me estoy tomando es la fructosa, es el azúcar de la fruta. Y resulta que la fructosa, pasa algo que lo tengan súper en cuenta, la fructosa es como que pasa desapercibida por el metabolismo, como que se esconde, y la fructosa lo que va a hacer es ir a acumularse en forma de grasa. Generalmente va a la barriga, a la pancita, ¿cierto? Allá es donde va la fructosa del jugo. Bueno, súper interesante eso que nos estás diciendo, Adri. Tenía una pregunta por acá también en eso, y yo sé que
esta pregunta las personas que nos están escuchando la van a amar, porque todos la tenemos. Estamos ya próximos a una temporada navideña. Quiero que nos hables como qué consejos podemos tener para alimentarnos bien en estas épocas festivas de Navidades, donde se reúne la familia, donde está la natilla, el buñuelo, los fritos, y de pronto tampoco no sentir culpa ni aislarnos. ¿Cuáles serían como esos consejos? Bueno, la conciencia. La conciencia de lo que realmente quiero, ¿sí? Si yo quiero ir a las novenas, porque son 9 días, ¿cierto? Donde generalmente es el compartir con la familia, con los amigos, etcétera. Entonces, yo puedo ir a compartir y no consumir nada de lo que están dando. O puedo compartir y decidir conscientemente en consumir y aceptar todo lo que están dando, ¿cierto? Otra cosa es si a mí me gusta, ¿cierto? Si a mí me gusta la natilla y el buñuelo, me lo como. Así de sencillo. No hay ningún problema, ¿sí? ¿Y qué pasa durante el día? Simplemente hago mi alimentación normal. Ni 1 o 2 comidas antes de ese compartir las hago normal, ¿cierto? Y tú decides, ¿vas a comer natilla y buñuelo los 9 días o vas a comer natilla y buñuelo tal vez 2 días, tal vez 3 días o tal vez ninguno? La conciencia, realmente la conciencia de lo que tú quieres para ti y para tu cuerpo. Me encanta. Adri, alguna vez también tuvimos la oportunidad de compartir en un espacio y dice una información que a mí me encantó y no quisiera como terminar este episodio sin que hablemos un poco de eso. Y hablaba sobre los alimentos que nos generan felicidad y que hay algunos alimentos que nos dan felicidad y yo era así como, wow, quiero que nos hables un poquito de eso. Bueno, realmente alimentarse para la felicidad. Eso es como un lema muy importante en la alimentación saludable. Y todo lo que sea natural, que viene de la naturaleza, nos da felicidad, ¿cierto? Comerse, a mí, ¿qué me da felicidad? Por ejemplo, un banano. Me encanta el banano y me gusta comer banano con kefir. Curiosamente, me gusta mucho esa combinación. Y eso da felicidad. Si todo lo que es natural, vivo, que viene de la naturaleza, da felicidad. Eso es la alimentación para la felicidad. Otra cosa es las nueces. Y las nueces también, pues, las nueces son una fuente de grasa saludable y como hablábamos ahorita, pues eso alimenta nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Y el consumir estas grasas saludables, pues va a ayudar a que nuestro sistema nervioso esté bien, nuestro cerebro esté bien y pues que seamos personas felices. Más bien, ¿qué alimentos no nos producen felicidad? Todo lo que son fritos, todo lo que son embutidos, azúcar, ¿cierto? Por más que dicen, ay, es que estoy como aburrida, como triste, me voy a comer un chocolatico, eso es momentáneo, ¿cierto? Eso es un pico de felicidad momentánea, ¿cierto? Pero que baja rápidamente y voy a volver a sentirme triste y aún más triste de lo que ya estaba. Pero sí hay el cacao como en su estado más natural. He escuchado yo también que nos ayuda como con la felicidad. Sí, el cacao tiene un aminoácido que se llama triptófano y el triptófano ayuda a producir neurotransmisores como la adrenalina, la epinefrina, la dopamina, ¿cierto? Que son precursores, ¿cierto? De estados de ánimo elevados. Bueno, me encanta. Pero el cacao puro, o sea, no el endulzado, no el que tiene leche ni nada de eso, el cacao puro. Me encanta, Adri. Y creo que abordamos muchos temas, pero el tiempo es muy corto para todo lo que tenemos que hablar. Igual ahí quedan los comentarios, escríbanos qué dudas tienen, que vamos a estar así súper pendientes como de sus dudas. No sé, Adri, si quisieras darnos como una reflexión final de todo lo que hemos hablado en este episodio. Bueno, una reflexión final es vivir en conciencia y en conexión, ¿cierto? En conexión conmigo, ¿cierto? Hablarme a mí mismo y conocerme, saber qué es lo que realmente quiero, qué es lo que estoy buscando, cómo me quiero sentir. Eso es lo más importante para tener una alimentación saludable y creo que para conseguir todo lo que deseamos en la vida. Bueno, Adri, me encanta.
Gracias por aceptar la invitación. También Adri, como les contaba en un inicio, ya hace parte de los terapeutas de Biosign, pero está lanzando también su proyecto que quiero que aproveches este espacio y nos cuentes un poco de ese proyecto nuevo. Ay, Aleja, pues primero agradecerte, gratitud total por permitirme estar en este espacio tan bonito, porque he visto el crecimiento de Biosign Desde que empezó, ella está desde el día 1. Sí, es un proyecto absolutamente hermoso que lo amé desde que lo conocí y pues soy muy honrada de ser parte de Biosign, de verdad, gracias porque he tenido la oportunidad a través de Biosign de acompañar personas absolutamente maravillosas pero bueno, sí, estoy lanzando un proyecto que digamos que en todo este tiempo, en estos 3 años que he venido trabajando en acompañando personas, pues de cierta manera ya lo venía trabajando, que es un programa de bienestar que yo les hablaba hace rato, del ser integral, la conexión cuerpo, mente y alma. Y pues digamos que este programa de bienestar hoy se convierte en algo que se llama Maitri. Les presento a Maitri. Por favor, deletréanos. Igual acá les vamos a poner el arroba, pero dándolo de una vez. Maitri es M-A-I-T-R-I, Maitri. ¿Qué significa? Significa amor incondicional hacia uno mismo. Y ese nombre pues lo elegí precisamente porque el amor hacia mí misma, el haber encontrado ese amor hacia mí misma es lo que me ha llevado en este camino de perseguir mis sueños, de querer servir a las personas, de querer ayudar a otros, también a encontrarse, a conectarse consigo mismos y a que tengan una vida maravillosa como la que Aleja y yo tenemos hoy. Ay, Adri, muchas gracias. Qué episodio tan genial. Gracias por aceptar la invitación. Sí. Muchas gracias a ustedes que nos están escuchando. Recuerden darle me gusta, suscribirse al canal. Déjenos sus comentarios y de pronto todo lo que hablamos acá generó inquietudes en ustedes. Vamos a estar ahí pendientes de responder sus preguntas y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.